Muy buenas tardes y bienvenidos a Diálogos con la Justicia, programa institucional de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Gracias por acompañarnos desde todo el territorio colombiano, gracias a magistrados de los distintos tribunales superiores del país, jueces, operadores judiciales, comunidad académica y ciudadanía en general que nos siguen a través de la página web de la Corte Suprema de Justicia, www.cortesuprema.gov.co. El decreto 806 de 2020 vino a ser una solución transitoria para que el Poder Judicial pudiera seguir prestando el servicio de justicia en esta pandemia ocasionada por la COVID-19. Por lo anterior, el decreto 806 trata de ponderar dos derechos: el derecho a la salud de los usuarios, abogados y servidores públicos y, por supuesto, la prestación del servicio de justicia. Por lo tanto, dicho decreto obligó al uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, así como ampliar su cobertura tal como está señalado en el artículo 103 del Código General del Proceso. Hoy, un año después de su promulgación, queremos hacer un balance desde la academia, el litigio y, por supuesto, desde las decisiones tomadas por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que no dejan de ser un faro para su aplicación. Tenemos el día de hoy tres expertos, importantísimos expertos en la materia, que nos acompañarán en el panel. Los doctores Octavio Augusto Tejero Duque, magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de la cual también fue su presidente. El doctor Ramiro Bejarano, que nos honra con su participación, abogado, docente universitario y columnista de opinión. También agradecemos la presencia del doctor Marco Antonio Álvarez, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Iniciamos el diálogo, es dirigido y moderado por el señor presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Francisco José Ternera Barrios. Señor presidente, buenas tardes, tiene usted el uso de la palabra. Doctora Piedad, buenas tardes. Un saludo muy afectuoso para todas y para todos por acompañarnos. Infinitas gracias. También un agradecimiento, un saludo muy especial a los conferencistas de lujo, como siempre, el doctor Octavio Augusto, el doctor Ramiro y el doctor Marco Antonio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar entonces con su licencia. Con lo siguiente, doctor Ramiro, si me lo permite, a propósito del decreto, pues subexámine, ¿no? El decreto 806. ¿Usted cuáles fortalezas, doctor Ramiro, cuáles debilidades encuentra? Decreto, pues, que pretende adentrarnos o profundizar la administración de justicia en esto de las nuevas tecnologías, ¿cierto? Darle, digámoslo, una salida a la situación urgente de pandemia, de cara a esa coyuntura tan enorme. ¿Cuáles debilidades, cuáles fortalezas encontraría usted de su experticia valiosísima por lo demás, doctor Ramiro, sobre o a propósito de este 806? Muchas gracias, señor presidente de la Sala Civil, doctor Ternera, por la invitación que me ha formulado la Sala de Casación Civil, y un saludo muy especial a la doctora Piedad y a mis colegas de panel, los doctores Octavio Augusto Tejero y el doctor Marco Antonio Álvarez. En relación con su pregunta respecto de las fortalezas y debilidades del decreto, yo empiezo por señalar lo que yo creo que fueron fortalezas que el tiempo ha ido confirmando. Sin duda alguna, la principal fortaleza del decreto 806 radica en que se convirtió en el instrumento que hizo posible que hubiera administración de justicia en épocas de pandemia. Cuando este decreto se expidió, fue muy recurrente la voz de varios académicos muy importantes controvirtiendo lo que se había regulado con el argumento de que todo lo relativo a la utilización de métodos electrónicos ya estaba previsto en el Código General del Proceso y que por lo tanto este decreto sobraba, que esto no tenía ningún aporte importante. Yo tengo la sensación de que aquellas personas realmente no sabían ni lo que estaba dicho en el Código General del Proceso,
ni lo que decía originalmente el decreto 806. Y tengo hoy la certeza de que pasado un año, esas personas que al principio decían que estábamos lloviendo sobre mojado, que eso no servía absolutamente para nada, tienen que haber cambiado de criterio. Porque sin este decreto seguramente no se había podido avanzar en el trámite de la justicia. Es evidente, si están los medios electrónicos consagrados en el Código General del Proceso, pero frente al tema de la utilización de las plataformas, los canales digitales, la manera de presentar las demandas, una cantidad de cosas que se hicieron que son muy provechosas, seguramente estaríamos los abogados y la Administración de Justicia completamente paralizada. De manera que el decreto permitió darle un instrumento a la Administración de Justicia para poder funcionar en época de pandemia. Yo creo que eso fue positivo. Algunas enmiendas que se han hecho en el decreto seguramente no han gustado en algunos sectores de la opinión jurídica, pero a mí me parece que la gente hoy en día ha recibido con satisfacción tener este instrumento. Eso me parece a mí que es lo más importante, lo más destacable. Y yo creo que es también una fortaleza el haber tratado de desmitificar algunos procedimientos, por lo menos en época de pandemia. Por ejemplo, algo que me parece que yo creo que ha resultado bueno es el envío de la demanda por parte del demandante anticipadamente cuando la presente, a menos que haya solicitud de medidas cautelares. Esa es una cosa que, oyendo yo al doctor Marco Antonio, y con esto lo voy a sorprender a él, en otro foro, por fin me ha convencido sobre la tesis de que hay que revisar la norma aquella de la admisión de la demanda. Yo creo que eso vamos a tenerlo que revisar. Es evidente que si desde el principio el demandante está enviando la demanda al demandado, pierde importancia ese tema de la admisión de la demanda y yo creo que dificulta más que lo que realmente soluciona. De manera que a mí me parece que esa es una muy buena medida, como también el haber regulado los términos en cuanto a los traslados. Eso me parece que ha sido realmente importante. Ahora bien, yo que creo que es equivocado en el decreto. Lo primero que yo advierto es que me parece que el decreto ha debido prever un término mayor de 2 años de vigencia, porque estos 2 años van a resultar muy insuficientes. En un año ya nos hemos convencido de que era necesario este régimen de excepción, este régimen transitorio, pero hemos debido haber previsto un término mayor de 5 años, porque es que un lustro sí permite la asimilación de una determinada legislación y sobre todo cuando se tiene la característica de que es transitoria. 2 años apenas la estamos medio madurando cuando ya en junio del próximo año la tenemos que derogar, a menos que en el entretanto, cosa que no parece viable, se incorpore a la legislación ordinaria. Y no parece viable porque el ministro de Justicia entiendo que no ha querido señalar ninguna posibilidad de presentar un proyecto de ley en ese sentido. Se han hecho algunas normas ya en lo que es en la ley que reformó el CEPACA. También algunas normas hay en lo relativo al proyecto de reforma a la Administración de Justicia, ese proyecto que ha merecido tantas críticas y que tiene tan preocupado al país. Pero yo creo que hubiera sido bueno haber contemplado un periodo más largo de 5 años. Una cosa que me parece a mí equivocada es que el decreto creó las condiciones para que se empezara a volver casi que un dogma el tema de la inadmisión de la demanda. Doctora Piedad, ¿este tiempo que está aquí en la pantalla es el que me falta? Sí, doctor, correcto, sí, señor. Okay.
el decreto en esa norma que yo en la Corte Constitucional pedí que se declarara inexequible o que se condicionara y que finalmente terminó condicionando a la Corte Constitucional, creó unas condiciones para que en los despachos judiciales se creara una cultura de inadmisión de las demandas, lo que ha generado más tropiezos que soluciones. En esa norma del artículo 6º se decía que era obligación del demandante en la demanda indicar el correo electrónico de los sujetos procesales demandados, de los testigos y de los peritos. Y yo cuando intervine en la Corte Constitucional, en nombre del externado, presenté una consideración diciendo que era una cosa terrible porque uno podría no tener la dirección electrónica de las personas. Y le pedí a la Corte que condicionara o que declarara inexequible esa norma que establecía que si no se daban esos datos, debía proceder la inadmisión de la demanda. La Corte me hizo caso, en el sentido de decir que es una sanción muy severa, que la parte puede estar relevada de cumplir con la obligación si es que no cuenta con ella al momento de presentar la demanda. Pero eso sirvió para que entonces en la cultura judicial se haya creado una verdadera avalancha de motivos de inadmisión que no tienen razón de ser. Por ejemplo, el cuento de que el poder de una persona jurídica debe estar otorgado y debe estar enviado desde el correo electrónico de la persona jurídica. La obligación que tenemos los abogados de estar actualizando el correo electrónico en el Registro Nacional de Abogados. Entonces, ahora muchos de los juzgados están diciendo, usted no envió el poder que usted tiene no fue enviado desde el correo electrónico de la persona jurídica, o usted no ha acreditado que su correo electrónico sigue siendo el mismo en la dirección, en el Registro Nacional de Abogados, y entonces inadmiten las demandas por eso. Y más otras cosas. Hoy, por ejemplo, veía un auto de un juzgado que dice, profiere una decisión y al final dice, y se le advierte a las partes que tienen que mandar sus memoriales, cualquiera sea su contenido, desde el correo electrónico que anunciaron en la demanda o en la contestación de la demanda, como si uno no pudiera cambiar de correo electrónico. Bueno, en fin, yo creo que esa es una equivocación grande del decreto que no fue un fruto de la sugerencia que nosotros hicimos en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Esa fue una adición que introdujo el Consejo de Estado que en mala hora está sirviendo para generar una cantidad de tropiezos en la admisión de las demandas. Como un corte hiciera una manifestación frente a eso, porque obviamente como también esa norma de las notificaciones que muchos criticaron con el argumento de que uno podía cambiar de correo y que entonces le llegaba una notificación a cualquier correo. No, eso realmente no puede ser así, porque quien cambia de correo, pues obviamente está en el deber de informar que ha cambiado de correo, so pena de padecer los riesgos de ser notificado allí. Esas son, dijéramos, en mi opinión, pues las más remarcables circunstancias adversas que yo le puedo detectar al decreto por lo pronto. Muchas gracias, doctor Ramiro. Muy ilustrativa, pues, su voz. Doctor Marco Antonio, siguiendo, digámoslo, con este tema, las nuevas tecnologías, desde su muy vasta experiencia, coadyuvan, agilizan la administración de justicia. Muchas gracias, señor presidente, muy amable por su amable y generosa invitación, y saludo al señor magistrado Octavio Augusto Tejero, al profesor Ramiro Bejarano, a Piedad, a todos los que están aquí presentes. Yo creo que, para responder la pregunta del señor presidente, creo que las tecnologías en sus diversas expresiones efectivamente han servido para agilizar en general el servicio de justicia. Yo creo que una de las ventajas que tuvo el decreto es que hizo obligatorio lo que en el Código General era opcional. Un poco para
precisar bien, digamos, lo que algunos de alguna manera opinaron en su momento. Creo que hoy podemos destacar, y el profesor Bejarano lo señaló, que el decreto acertó al generar la necesidad, pues la necesidad la generó la pandemia, pero el decreto nos impuso a todos los servidores judiciales y a los usuarios del sistema de justicia la obligación de servirnos de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, lo cual estuvo bien, porque ese es el mundo de hoy, y yo creo que va a ser en buena medida el mundo del mañana. Entonces, creo que los abogados, servidores judiciales en general, ya nos hemos entrado a familiarizar con herramientas como Zoom, como Teams, con LifeSize, que es la que utiliza la rama judicial. Desde luego que eso nos sorprendió a todos. Nadie puede decir que en esto ya tenía una experiencia, por más que en la rama judicial ya se habían y se venían realizando audiencias virtuales, porque también es bueno señalar que las audiencias virtuales no nacieron con el decreto 806. La rama judicial ya hacía audiencias virtuales. Incluso tengo un dato oficial, que en el año 2019 se hicieron más de 20.000 audiencias virtuales. Pero bienvenida la tecnología al servicio de la justicia, y creo que efectivamente ha agilizado, porque por ejemplo, hoy los abogados presentan sus demandas, creo yo, de una manera más celere, más efectiva. Los inconvenientes que se presentaron en un comienzo, que no hay que negarlos, creo que se han ido mejorando, presentan sus memoriales de una manera más ágil. La realización de audiencias que sigue en marcha se ha facilitado, las personas se pueden conectar desde el lugar donde se encuentren, los magistrados, los jueces igualmente se conectan desde el sitio en el que estén resguardando su salud, donde estén resguardando su vida. Pero también hay que reconocer que el uso de las tecnologías ha tenido dificultades, porque, digamos, no podemos decir que todo ha funcionado bien. Lamentablemente, en muchas zonas del país no se cuenta con las herramientas tecnológicas, no se cuenta con el internet suficiente. Tenemos que reconocer que buena parte de los colombianos tiene dificultades, no de acceso solamente a la justicia, sino de acceso a las redes, tiene dificultades de acceso a la tecnología. Por más que se diga que en Colombia existen, no sé, 35.000 abonados a celulares o a sistemas de comunicación, de todos modos existen muchas limitaciones que debemos corregir, pero teníamos que empezar, y eso está bien. Las tecnologías nos han permitido, por ejemplo, practicar audiencias, pero hay que reconocer que la tecnología todavía no nos permite practicar adecuadamente las pruebas. Nosotros tenemos inconvenientes para manejar los medios probatorios, para controlar a los sujetos de las pruebas, porque efectivamente podemos ver ahí al declarante, podemos ver al testigo, podemos ver al perito, podemos ver a la parte, pero desafortunadamente no contamos todavía con herramientas tecnológicas que le permitan al juez un adecuado control del sujeto de la prueba. El advenimiento de la tecnología, y en esto acompaño al profesor Bejarano, además de los inconvenientes que a nivel de causales de inadmisión generó el decreto, que son muchos, y eso hay que registrarlo, desafortunadamente, son muchos eventos de inadmisión que se han provocado por cuenta de interpretaciones no muy apropiadas, creo yo, del decreto 806, pero se han generado por cuenta de la tecnología muchas otras causales de inadmisión. Por ejemplo, conozco autos donde le dicen a los abogados: se inadmite la demanda para que me allegue los documentos en PDF. Los llegó en formato Word, pero no, tiene que allegarlos en formato PDF. ¿Dónde está eso? No. Hay que exigirlo por vía de inadmisión de la demanda cuando creo que eso no es lo apropiado. O, por ejemplo, le inadmito la demanda porque, ejemplo, algunos abogados tienen que presentar muchos anexos, 1.000, 2.000 anexos, y para eso generan un repositorio porque la capacidad en cuanto al mensaje de datos a través del
va la demanda, pues no alcanza. Entonces generan un repositorio y entonces les inadmiten la demanda que porque ese no es el mecanismo para anexar documentos. Entonces observemos que por cuenta de la tecnología, motu propio, muchos juzgados, muchos jueces han comenzado a generar motivos que de alguna manera también frustran el acceso a la administración de justicia. También encontramos a veces problemas en cuanto a la respuesta sobre los memoriales que presentan los abogados. Hemos sabido de abogados que presentan sus memoriales, pero no saben qué pasó, y lo vuelven a presentar y siguen sin saber qué pasó, y lo presentan 4 y 5 veces. Claro que eso genera congestión en el juzgado, pero también hay que comprender el otro lado, porque el abogado dice, ¿me recibieron, no me recibieron, qué respuesta dieron? Y eso lo estamos viendo en muchas acciones de tutela, que finalmente salen por hecho superado, porque el juzgado da la respuesta respectiva, pero ese no es el propósito. De manera pues que, primero celebro, y tengo que decirlo, celebro que el profesor Bejarano comience a pensar en la necesidad de eliminar el auto admisorio de la demanda. El magistrado Tejero sabe que ese tema lo hemos discutido desde hace varios años. No recuerdo en este momento bien la postura de él, pero creemos que es una postura que merece reflexionarse en la academia, en el sector judicial. Celebro que el decreto 806 haya permitido activar el sistema de justicia, haciendo obligatorio lo que antes era una opción. Me parece que la tecnología facilita el acceso del usuario al sistema. Me parece que no podemos abandonarlo sin que eso signifique casarnos plenamente con la virtualidad, porque muchas actuaciones tendremos que seguir haciéndolas en forma presencial y tendremos que ir poco a poco resolviendo esos problemas que nos ha generado también la realidad de un país que todavía está despertando en el tema de la tecnología, de una rama judicial que se está acercando a la tecnología, pero que estoy completamente seguro que podremos solucionarlo entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por su interesantísima exposición. A propósito del doctor Octavio Augusto, que usted también pues traía a colación su tesis, su debate sobre un punto en particular, quisiéramos concentrarnos, doctor Octavio Augusto, en uno de los tantos debates, el que tiene que ver con la sustentación del recurso de alzada, a propósito del decreto 806, y muy especialmente, doctor Octavio Augusto, a propósito de una discusión que se ha suscitado al interior de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Usted nos quisiera regalar, primero, doctor Octavio Augusto, el contexto de esa discusión, o sea, qué es concretamente, digámoslo, lo que se ha venido discutiendo y cuál es concretamente, digámoslo, la tesis que ha merecido pues 2 salvamentos de voto, ¿no? Dentro de los 7 magistrados de la Sala Civil. Gracias, doctor Octavio Augusto. Gracias, doctor Francisco, y un saludo, presidente, un saludo a la doctora Hilda González Cuervo, que nos acompaña, magistrada de nuestra sala, la magistrada recién llegada. Saludo también a mi ex profesor Ramiro Bejarano y al compañero nuestro de muchas causas jurídicas, Marco Antonio, Piedad, a todos y a todos ustedes en general un saludo. Sí, uno de los ajustes que hizo el decreto 806 fue el de convertir un trámite oral en un trámite escrito, que fue el de pasar de la apelación de sentencia oral, como se hacía, a una apelación escrita. Por lo menos esa es la concepción que uno tiene cuando lee el texto del decreto 806, según el cual no se modificaron los 3 pasos básicos que son carga de la parte recurrente.
Es decir, sigue existiendo necesariamente la interposición de la apelación en la audiencia de primera instancia, necesariamente la exposición de los reparos concretos o del reparo concreto cuando ello es singular, ahí mismo en la audiencia o por escrito dentro de los días que siguen. Y tercero, la sustentación, es decir, la argumentación de esos reparos concretos. Y hago énfasis en esto porque creo que uno de los problemas centrales ha estado en el indebido entendimiento de esos dos pasos. Hay quienes han considerado que la exposición del reparo concreto, allá en primera instancia, en última resulta siendo equivalente a la sustentación en segunda, lo cual definitivamente no es cierto. Definitivamente no lo es. Por lo menos en la estructura que generó el Código General del Proceso y que respetó el decreto 806. De modo que están los tres pasos básicos, pero cuando hablábamos de audiencia en segunda instancia, pues la audiencia tenía la finalidad de la sustentación, de la argumentación ante los magistrados del tribunal, cuando ante ellos era la segunda instancia, y obviamente si estábamos hablando de oralidad, pues estábamos hablando de concentración, inmediación, publicidad, y por tanto de presencia directa de las partes allá en el momento de la audiencia, y por tanto de intervención oral directa inmediata, que iba a generar la percepción directa de los juzgadores o del juzgador entendido como órgano para definir con su percepción directa allí mismo. Pero resulta que el decreto 806 modificó esta circunstancia y dijo que ya no se haría una audiencia, sino que se sustentaría por escrito. Y eso es técnicamente lo que dijo el decreto, se hace la sustentación por escrito. Naturalmente esto vino a generar un nuevo inconveniente. Yo como abogado, para sustentar por escrito, tengo necesariamente que esperar que me den un plazo específico. El que dice la ley allá dentro de los tantos días, dentro de los 5 días siguientes, a tal cosa y hasta tal cosa, y no puedo sustentar un poco antes, no puedo hacerlo antes. Y hubo quienes dijeron no solo no puedo hacerlo antes, sino que dijeron, y ya han dicho y sostienen, oiga, ¿y no lo puedo hacer de una vez con el reparo concreto allá en primera instancia? ¿Y qué tal que a mí se me ocurra interponer la apelación en la audiencia de primera instancia y de una vez exponer el reparo concreto y de una vez proponer los argumentos? Y aún realizando toda esa conducta, tengo que ir a de segunda instancia a llevar un escrito especial donde yo repita lo que ya dije allá en primera instancia. Ese fue básicamente el problema que se planteó y que no se ha planteado una sola vez, sino varias veces, porque han sido varias las ocasiones en que estos hechos han ocurrido. Con diversidad de matices, ¿no? Que si por escrito, que si oral, que si en este término, que si en aquel término. Yo recuerdo que antes de que tuviéramos el Código General del Proceso y por tanto teníamos un régimen escritural, o por lo menos predominantemente escritural, en aquella ocasión discutíamos mucho el tema de la extemporaneidad por anticipación. Es decir, es válido que alguien antes del término que la ley le da realice el comportamiento que la ley le va a permitir en ese término. ¿Eso es válido o no es válido? Y eso pues tuvo unas enormes discusiones y no solo en Colombia, en muchas partes del mundo ha tenido esa discusión. Pero llegados aquí al tema de la sala, pues se presentó este debate y tuvimos que afrontar la circunstancia. Y entonces una postura dijo, mire, si a usted le están dando, señor recurrente, un plazo de 5 días que comienzan a contar a partir de la ejecutoria del auto admisorio del recurso, pues es ese tiempo y no otro el que debe utilizar para presentar su sustentación.
Algunos otros pensamos que como no estamos en un régimen de oralidad en este trámite, en este específico trámite, pues no es indispensable que se presente el escrito contentivo de la sustentación específicamente en ese momento, sino que este sea el plazo máximo posible para quien recurre para presentar su sustentación, lo cual le puede permitir presentarla allá en primera instancia por escrito o presentarla aquí en segunda por escrito, inclusive antes del auto que admite el debido recurso. Se plantearon entonces las dos posturas, ambas muy razonables, absolutamente razonables, ambas con muchísimos argumentos muy de fondo, muy respetables, pero tomó mayor acogida. Cinco de los magistrados tomamos partido porque la sustentación, mientras se rija por el decreto 806, mientras esté atendiendo un trámite escritural como la apelación en este caso, en este específico caso, puede realizarse antes, es decir, en primera instancia, y desde que esté en el momento o a más tardar dentro de esos 5 días ante el juez de segunda, para que él pueda mirar los argumentos y tomar la decisión, está correcto. Esa fue la decisión que tomó partido. Sin embargo, como les digo, hay 2 salvamentos de voto, hay 2 magistrados con postura distinta, 2 magistrados que consideran que las partes deben hacer su sustentación dentro de ese específico tiempo, entre otras muchísimas razones, entre otras razones porque si por ejemplo se hace en primera instancia junto con el reparo concreto, va a haber unas dificultades enormes para distinguir qué fue el reparo concreto y qué fue la sustentación. Digo yo ese como un elemento, pero no es el único, hay más elementos, y de hecho hay argumentos inclusive de mayor profundidad. Pero, insisto, básicamente se trata de exponer aquí cuáles fueron las posturas y la sala quedó en términos generales en este aspecto 5-2, dando por sentado, como les digo, que el recurrente puede sustentar aún en primera instancia por escrito y mientras el decreto esté vigente, que es el que autoriza la apelación como trámite escritural temporalmente. Si ya, llegados el 4 de junio de 2022, este decreto no ha sido replicado de alguna manera en otra norma, volveremos al sistema de oralidad para la audiencia de segunda instancia y, por tanto, volveremos a todo el acople general del Código General del Proceso. Presidente, muchas gracias. Gracias a usted, doctor Octavio Augusto, por su clarísima explicación. Aprovecho también para darle un afectuoso saludo a la doctora Hilda, que también nos acompaña, como usted nos lo advirtió, doctor Octavio Augusto. Siguiendo, digámoslo, con este debate, estas reflexiones, quisiéramos preguntarle al doctor Ramiro sobre este particular. ¿Cuál sería su opinión, doctor Ramiro, sobre esta discusión? Es un tema, digámoslo, muy de frontera. Hay 2 tesis, digámoslo, robustas sobre una problemática en particular. ¿Cuál sería su visión, doctor Ramiro? Muchas gracias. Saludo también con mucho respeto a la magistrada Hilda, quien veo allí en una ventana, y la doctora Hilda González. Me complace mucho tenerla a ella entre los asistentes, tanto más cuanto que ella fue una de las disidentes de la decisión de la Corte que usted comenta. Yo quiero poner en contexto un poco de mi criterio. Lo sabe el doctor Marco Antonio, lo debe recordar también el doctor Octavio, que yo me opuse en la Comisión del Código General del Proceso a eso que se ha llamado la apelación impugnaticia. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Yo era partidario de dejar la apelación panorámica, que fuera general sobre todo, y con eso pues no estoy de acuerdo ni con los reparos, ni con ese tema de la sustentación. Yo creo que es una garantía de justicia material permitirle
a la persona inconforme con una providencia que el superior le revise indiscriminadamente. Pero otras voces dicen que no, que en el sistema de la oralidad hay que expresarle al juez de qué se disiente. Ahora bien, con la providencia que se ha proferido por la mayoría de la sala, yo estoy de acuerdo dentro del régimen del decreto 806, porque es estrictamente cierto. Ese decreto creó un sistema de apelación para la pandemia, apelación de sentencias, estamos siendo claros, ¿no? Apelación de sentencias, de manera que yo estoy completamente de acuerdo. Salvo que se pidan pruebas y que se deban practicar las pruebas en audiencia, en cuyo caso el decreto dice que se practicarán las pruebas en audiencia y que practicadas las pruebas inmediatamente debe surtirse las alegaciones. La apelación de sentencias habrá de hacerse por el sistema escritural. Ahora bien, yo sí estoy de acuerdo con esa tesis de permitir lo que ha dicho la Corte en las últimas providencias, de que una persona que haya sustentado al momento de interponer los reparos, coincido con el magistrado Octavio cuando dice que una cosa es el reparo y otra la sustentación. El reparo es la enunciación de una inconformidad, la sustentación es la explicación de la inconformidad. Eso no tiene ninguna discusión. Pero yo creo que cuando una persona al momento de impugnar identifica el reparo y además lo sustenta en este sistema del decreto 806, a mí me parece un exceso ritual manifiesto, como lo dijo la Corte en las últimas providencias, que se le exija a la parte ir a sustentar nuevamente lo que ya sustentó. Y además que se le diga que está desierta su apelación por el hecho de no haber concurrido a presentar un escrito a decir lo mismo que ya había dicho. Yo creo que esa decisión que ha tomado la Corte, a mi modo de ver, es la ajustada. En esta materia de la apelación, en el propio Código General del Proceso tiene normas que, en mi opinión, constituyen exceso ritual manifiesto. Por ejemplo, esa norma que dice en el artículo 107 que cuando se cambia de juez, el nuevo juez que no oyó las alegaciones tiene que volver a convocar a una audiencia. Eso me parece que es un absurdo en el sistema oral. ¿Por qué? Porque la grabación, la audiencia de sustentación queda grabada. Luego, si cambian de juez, ¿qué problema hay en que el nuevo juez se siente y oiga la grabación? Porque hay que repetir la audiencia. Eso me parece que es un exceso ritual manifiesto. Como me parece también un exceso ritual manifiesto la nulidad que está prevista en el numeral séptimo del artículo 133 del proceso cuando quiera que hay cambio de juez y no se repite la audiencia de alegatos. Yo creo que eso no tiene sentido en un sistema oral donde todo va a quedar grabado. De manera que yo tengo que decirle, con lo que no estoy de acuerdo es que cuando desaparezca el decreto 806, entonces desaparezca también el exceso ritual manifiesto de considerar que si una persona interpone el recurso y lo sustenta, tenga que ir a la audiencia a hacer lo mismo. Ese planteamiento que se ha dicho de que por la oralidad es necesario que la parte concurra, yo creo que a mí me parece excesivo. Si una parte en la audiencia, oiga, se ve en la audiencia donde se profirió la providencia, hace la manifestación de recurrir la sentencia y además indica los motivos que lo llevan a discrepar de esa decisión, esa misma audiencia debe servir en la segunda instancia para que el juez de la segunda instancia la tenga y la considere. Pues que no fueron personalmente, no importa, pero allí la persona hizo esa manifestación. Y déjenme decirle, o sea, que yo estoy de acuerdo con la tesis de la Corte ahora, en el régimen del decreto 806, pero ojalá que la Corte avance en sede de tutela para recoger también esa decisión de decir que la parte que interpone el recurso de apelación de manera oral y lo sustenta oralmente en el régimen del Código General del Proceso, también tiene que ir a la audiencia de sustentación ante el superior. Eso me parece que no debe ser así. Algunas salas del Tribunal de Bogotá eran partidarios de esta postura y así yo los vi actuar. Y déjenme decirle una cosa adicional que me parece que es muy importante tener en cuenta. Y es que creo que
es bueno darle elasticidad al apelante de poder expresar sus reparos y la sustentación de esos reparos de la manera como la Corte lo ha hecho en estas providencias, entre otras cosas, y hay aquí el planteamiento nuevo, porque es que si no, termina estando en mejor situación de apelar el apelante adhesivo que el propio apelante principal. Miren ustedes que el parágrafo único del artículo 322 del Código General del Proceso, ¿qué dice? Consagra la apelación adhesiva y le dice, señor apelante adhesivo, usted puede adherir a la apelación ante el juez que profirió la decisión o ante el superior hasta antes de que cobre ejecutoria el auto que admite la apelación. Fíjense ustedes que ese artículo le está dando más oportunidades al adherente a la apelación que al propio apelante, lo que a mí me parece que obviamente no es, puede que haya allí una contradicción, pero la contradicción hay que resolverla en el sentido de encontrarle el efecto útil a las normas. Conclusión, yo felicito a la Corte por haber recogido la providencia que lo hizo, aunque sea parcialmente. Espero que en el futuro recoja pelas también en cuanto a que el mismo sistema debe mantenerse en la apelación de sentencias en el sistema de la oralidad. Y les llamo la atención sobre que hay que darle alguna interpretación o hay que mirar el parágrafo único del artículo 322 que consagró la apelación adhesiva y le da 2 instantes al apelante adhesivo para presentar su apelación. Muchas gracias. A usted, doctor Ramiro, muy amable. Doctor Marco Antonio, siguiendo, digámoslo, con este debate, pero en particular concentrándonos en lo siguiente. Usted ha sido un defensor de la oralidad, doctor Marco Antonio. El decreto 806 pues propone una dinámica de escrituralidad, por ejemplo, a propósito de la sustentación de la que venimos hablando, del recurso de alzada. ¿Cuál es su opinión, digámoslo, en concreto sobre esa apuesta, sí, coyuntural, pero mal que bien, disruptiva de cara a la oralidad que usted ha defendido? ¿Cuál sería su opinión sobre eso en particular, doctor Marco Antonio? Gracias, señor presidente. También mi saludo a la magistrada Hilda González. La extrañamos, pero la seguimos felicitando. A ver, yo creo que una de las cosas buenas que tiene el decreto es que es transitorio. Y me gusta que sea transitorio porque ojalá que volvamos al régimen de la audiencia en segunda instancia. Y también celebro que el decreto solo tenga vigencia de 2 años, porque tenemos que, y ojalá, repensar el recurso de apelación, retomando el derecho de audiencia. Es que el derecho de audiencia existe en Colombia desde hace casi 100 años. El derecho de audiencia existía en segunda instancia en el Código Judicial. El derecho de audiencia existía en el Código de Procedimiento Civil en segunda instancia. Y por supuesto el derecho de audiencia lo manejó el Código General del Proceso, más amplio, por aquello de haber acogido el principio de oralidad. Entonces yo sí aspiro a que si este decreto se incorpora de alguna manera al Código o se revisa para darle un aire más, yo sí esperaría que volviéramos a prever la posibilidad del derecho de audiencia en segunda instancia. ¿Por qué? La Corte Suprema lo ha señalado en muchas providencias por la importancia que tiene la transparencia, por la importancia que tiene la visibilidad del funcionario judicial en estos tiempos. Pero además, que no se diga que virtualidad es escrituralidad y que no se diga que virtualidad es oposición a oralidad. No, la virtualidad no excluye en modo alguno la oralidad. De hecho, estamos haciendo audiencias orales cuando existe práctica de pruebas. En mi opinión, el decreto en este punto de la apelación tiene un defecto. Y el defecto es que provoca un cambio de trámite a medio camino. Y eso no se puede hacer en términos de proceso. Es decir, el apelante
plantea su recurso y en principio sería escrito. Pero cuando ya vamos a medio camino en segunda instancia, porque ya se admitió el recurso, entonces, si hay un decreto probatorio, entonces nos pasamos a audiencias orales de prueba, sustentación y fallo, y eso, si me permiten decirlo, con la postura que asumió la sala, bajo proceso escrito, puede generar algunos interrogantes que serán necesarios resolver. Si me permiten, coloco el apelante interpuso su recurso y de una vez presentó reparos y de una vez presentó sustentación. Pero en segunda instancia se pide una prueba y el juez de segunda instancia decreta la prueba. Entonces, vamos a audiencia, porque el decreto dice que hay que hacer audiencia. Entonces ahora la segunda instancia es oral. Y como la segunda instancia es oral, entonces tenemos que aplicar la postura de la Corte Suprema en materia de oralidad, avalada por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación. En ese caso, si el apelante no va, ¿qué vamos a decir? ¿Sustentó o no sustentó? Porque es que, lo digo con el mayor de los respetos por el profesor Bejarano, es que el proceso oral no es el proceso escrito. Yo no, si me permiten, si yo estoy en una audiencia como abogado y el juez dicta sentencia, yo no le puedo dejar un memorial interponiendo el recurso de apelación. No, yo tengo que plantear el recurso en forma oral, porque esa es la forma del acto procesal. Entonces lo mismo pasa con la sustentación, tengo que hacerla en segunda instancia porque se decretaron pruebas en forma oral en esa audiencia. Entonces, este inconveniente lo genera, es el diseño que tuvo la apelación en el decreto 806, que quiso conjugar las dos posturas. El decreto, como dijo el magistrado Tejero, mantuvo el régimen, interposición, reparos y sustentación, todas como cargas. Pero puso un trámite a medio camino como si se bifurcara la carretera. Entonces, ¿qué pasó con la actuación anterior? ¿Tiene eficacia o no tiene eficacia? Yo creo que podemos entrar a reflexionar si el decreto va a ser modificado para que sobreviva o incorporado al código, en una alternativa de apelación que existe en otros países donde se maneja oralidad, y es que el apelante, en el momento en el que interpone el recurso, diga si quiere apelación con audiencia o sin audiencia. Si quiere sin audiencia, perfecto, que presente sustentación por escrito, todos contentos, incluso para mí que las presenten en primera instancia y que llegue al tribunal o al juez de segunda instancia para resolver, que en primera instancia se dé todo el trámite como sucede en la apelación de audiencia. Pero si él dice, no, yo quiero con audiencia, entonces respetemos el régimen de audiencias y el régimen de oralidad, y entonces nos iremos con audiencia, pero desde un principio tendremos claro cuáles son las reglas de juego en esta materia. Luego, señor presidente, yo sí le confieso, extraño la audiencia en segunda instancia, la estamos practicando hoy, pues cuando hay pruebas. Incluso hay otra pregunta que nos la hemos hecho con varios colegas, y es, bueno, ¿qué pasa si se decreta prueba de oficio? Entonces hay que volver a sustentar. Yo creo que no. Yo creería que no. Si sustentó oportunamente, pero después de segunda instancia a última hora dijo, no, voy a decretar pruebas de oficio, claro, tiene que hacer audiencia de pruebas. Oh, pero es de pruebas y decisión, porque ya se volvió de oral. Esos son los inconvenientes, en mi opinión, que tiene o puede ofrecer el decreto. Pero, presidente, señores magistrados, profesor Bejarano, yo aspiraría a que volviéramos a la audiencia. La audiencia es un acto maravilloso de comunicación entre la judicatura y el usuario. En las audiencias nos encontramos servidores judiciales con partes que reclaman servicio de justicia. Y eso no lo podemos perder. Y pedirle a un abogado que vaya a la audiencia a hablarle al juez es exigirle que sea responsable con su cliente, que sea respetuoso de la administración de justicia. Y eso, en mi opinión, lo digo con el credo que me acompaña y lo saben quienes me conocen,
Y eso no es exceso ritual manifiesto. Eso se llama administración de justicia, eso se llama debido proceso. Entonces, una cosita para finalizar, el profesor Bejarano comparte la postura de la apelación panorámica. Yo quiero resaltar que fue la propia Corte Suprema de Justicia en una sentencia del año 2009, una sentencia de casación, donde la Corte evidenció las graves afectaciones al debido proceso y al derecho de defensa que tiene la apelación panorámica. Porque jueces terminábamos decidiendo con argumentos no planteados y de los cuales no podía defenderse el que venía siendo ganancioso en la sentencia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, magistrado. Gracias, doctor Marco Antonio, muy amable por sus consideraciones. Doctor Octavio Augusto, el doctor Marco Antonio pues viene de hablar del debido proceso, por ejemplo, entre otras garantías. Las nuevas tecnologías, la virtualidad pueden lacerar, vulnerar el debido proceso. Particularmente se habló, por ejemplo, de las audiencias. Uno pudiera imaginar lo que tiene que ver con la inmediación de la prueba, en fin. ¿Cuáles serían, digámoslo, esas garantías, empezando por el debido proceso, que potencialmente pudieran lesionarse desde estas dinámicas de las nuevas tecnologías, de la virtualidad en general? Gracias, doctor Francisco. A usted. Sí. El decreto 806 lo que hizo fue regular de una manera rápida y oportuna el uso de las tecnologías para salirle al paso a los inconvenientes graves que estaba generando la pandemia en el mundo y para este caso en Colombia. Eso fue lo que básicamente hizo. Pero yo creo, y eso fue oportuno, fue necesario, y para fortuna del país, eso reactivó los procesos judiciales con algunos defectos, con algunas circunstancias difíciles que aún se están viviendo, pero yo diría que en términos generales esa fue una salida positiva. Yo creo que eso le sirvió al país, y al país en general, y al país jurídico, y al país judicial, y a la ciudadanía en general. De modo que en principio yo pienso que esto estuvo muy bien. Ahora, lo que siempre ocurre es que nada en la vida es perfecto, ni nada en la vida es completo, ni es absoluto. Y por tanto, obviamente que al intentar resolver unos problemas, empezaron a nacer otros, como era lo obvio, y hay que comenzar también ahora a resolver esos otros inconvenientes que surgieron. Yo creo que una forma de entender el problema y de intentar resolverlo es reconocer que las tecnologías de la información y de las comunicaciones constituyen una valiosísima herramienta para la administración de justicia. Pero el hecho de ser valiosísima no le quita el carácter de herramienta, instrumento. No otra cosa, no principio, no valor, no otra cosa, una herramienta. Y como herramienta que es, no termina siendo ni positiva ni negativa, sino que depende del que la use, del que la maneje, cómo la maneja. Un arma, un revólver, no es bueno ni es malo, depende de quién lo use y para qué lo use. La tecnología no es buena ni es mala, depende de para qué la usemos y cómo la usemos. Y entonces, todo esto para decir que a pesar de que ha sido muy bien utilizada y muy oportuna su introducción en Colombia, de todos modos ha generado en mi criterio algunos elementos que deben ser tenidos en cuenta. Quizás uno de esos, me parece que el más protuberante, aunque hay muchos, el más protuberante está en el tema de la disminución de la inmediación. Es cierto que podemos adelantar una audiencia por vía virtual, claro que sí podemos, y lo estamos haciendo. Es más, antes ya lo habíamos hecho y seguramente en el futuro lo haremos muchas veces. Pero una cosa es realizar una audiencia para las comunicaciones entre los abogados y el juez, por ejemplo,
y otra cosa es realizar una audiencia para la recolección probatoria, para la práctica de pruebas. Porque, como lo decía el magistrado Marco Antonio hace un rato, ¿qué puede estar pasando detrás y que el juez no puede controlar? Allá, detrás de las cámaras, ¿qué está pasando que el juez no puede controlar? Y lo que esté pasando puede ser, y mi tema es ese, puede ser o no ser bueno, o no ser honesto, ser ético o no ser ético. Eso puede ser o no serlo. Mi problema no está en que eso sea ético o que no lo sea. Mi problema está en la calidad de la información con que el juez tiene que emitir su decisión. Porque si para el juez no es fiable esa información que está tomando, entonces su decisión no está fundada en algo fiable, en la fiabilidad, sino que está desconectada con eso. Y por tanto puede estar eventualmente desconectada con la justicia. Cuando menos, el juez se queda con la incógnita de saber si su sentencia fue realmente justa o si no. ¿Y por qué hay una reducción en la inmediación? Por lo que estamos diciendo, es que lo virtual, y lo dice el diccionario de la lengua española, lo virtual es lo que se parece a lo real, pero que no lo es. Lo virtual es lo que se parece a lo real, pero que no lo es. Y ciertamente la audiencia virtual es una audiencia que se parece muchísimo a la audiencia presencial, pero no lo es. No es presencial. Y pierde los valores de la presencialidad, que son importantes. Fundamentalmente, como digo, en el tema probatorio. Quizás en el tema de alegaciones de las partes el problema no sea mayúsculo, quizás en el tema de intento de conciliación el problema no sea mayúsculo, en fin, en lo que tenga que ver con diálogos entre los sujetos procesales, el tema no es profundo, pero el tema se vuelve grave cuando entramos a la práctica probatoria. ¿Qué fiabilidad de la información obtenida tiene el juez para emitir su fallo? Hay una verdadera percepción directa del juzgador, que es una de las bases fundamentales de un buen juicio y de una buena justicia. Una percepción directa del juzgador. Es que eso no lo inventamos anoche ni esta mañana, eso no surgió de la noche a la mañana, sino que ese es un logro de los siglos. La percepción directa del juzgador. Y resulta que a través de la audiencia virtual la percepción no es directa sino indirecta, porque no está el juzgador frente a la fuente de la prueba, el testigo, el perito, etcétera, sino que está frente a la cámara, frente al computador, frente al medio de comunicación, frente al medio tecnológico, pero no está frente presencialmente el sujeto. Y uno diría, bueno, y eso en últimas, ¿qué nos interesa? Sí nos interesa muchísimo, porque no es lo mismo para el juez la información que le brinda un sujeto a través de un medio de estos, que la información que le pudiera brindar el mismo sujeto frente a él en una audiencia. Además que ustedes saben bien que no solo el juez pierde cierto grado de control de la audiencia, sino que además se pierde la espontaneidad, se pierde la dinámica, se pierde una serie de elementos que son importantes, insisto, para la práctica probatoria. Puede ser que para otras circunstancias de la audiencia estos medios sean adecuados y perfectos. Pero para la práctica probatoria yo me encuentro con una muy profunda disminución de la inmediación y por tanto disminución de la percepción directa del juzgador y por tanto disminución de la confiabilidad de la calidad de la justicia. Gracias, presidente. A usted, doctor Octavio Augusto, muy amable. Queremos agradecerles infinitamente al profesor, a los magistrados, a la magistrada también por su concurso. Ha sido, digámoslo, ha sido una jornada muy provechosa, donde hay unas conclusiones pues muy valiosas en torno a la virtualidad, el decreto 806,
esta dinámica, digámoslo, todavía coyuntural de pandemia. Infinitas gracias por su concurso. A la doctora Piedad también muchísimas gracias, por supuesto a cada una y a cada uno de ustedes por su tiempo, por su interés en estos diálogos, por esta hora que nos regalan cada mes. Muchas bendiciones, cuídense mucho y con estas palabras pues terminaremos nuestra sesión muy provechosa por lo demás del día de hoy. Muchísimas gracias. A usted, señor presidente, muchísimas gracias, doctor Francisco José Ternera Barrios, a los señores panelistas que nos acompañaron en la tarde de hoy, el doctor Octavio Augusto Tajiro Duque, magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Ramiro Bejarano, abogado, docente universitario, columnista de opinión, al doctor Marco Antonio Álvarez, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, a usted, doctora Hilda González Neira, que se unió también en esta transmisión. Desde ya los invitamos al próximo diálogo con la justicia el martes 13 de julio a esa misma hora, 5:30 de la tarde, con el tema responsabilidad médica y consentimiento informado. No olviden que doctora Piedad, una última observación muy breve para decir solamente lo siguiente. Los ejemplos que trajo el doctor Marco Antonio es una cosa muy breve. De por qué en la segunda instancia se presenta la situación de las pruebas y la invocación de la sentencia del año 2009 que dijo que se pueden cometer muchas injusticias en la apelación panorámica. El doctor Marco Antonio está citando excepciones de una situación que no es lo normal, porque no podemos venir ahorita a decir que toda la apelación panorámica que hemos tenido durante 2 siglos ha sido lesiva de la justicia. Eso no es así. En una ocasión la Corte dijo que se habían violado el principio del debido proceso, pero esa no es la regla general, esa fue una excepción. Lo mismo que cuando se decretan pruebas en este régimen del decreto 806 para la apelación de sentencias y hay que practicarlas y enseguida apelar. Eso simplemente. Gracias, doctor Ramiro. Gracias, doctor Ramiro. Muchas gracias. Pues bien, no olviden que este diálogo quedará publicado en el canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia. Los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones para que reciban los últimos documentos audiovisuales de este alto tribunal. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.